Hoy hablaremos de esta pieza cuyo título es La coleccionista. Es una pintura del 2016 y hace referencia a un grabado del siglo XIX que aparece una coleccionista que coleccionaba obras de arte, plantas, objetos curiosos, etc. Y es un poco mi colección. Mi colección que empieza por coleccionar una escalera que sube al altillo. Mi escalera, mi amigo Xavier Serra, descendiendo de la escalera. Otra pieza de mi colección es el pintor alemán de entreguerras Max Beckmann, que me soluciona a veces el exceso de mediterraneidad de mi pintura. Que aquí aparece una escultura entre etrusca y arcaica griega, a la que yo he querido dar un aspecto de terracota. Nos deslizamos por la mesa y después de una jarra berber encontramos un busto y unas hojas de laurel, y el busto representa una amiga mía, Sara. A continuación, un dibujo copiado de una referencia china, hecha con pincel, y una referencia a una fotografía de prensa de una madre con un niño en una manifestación griega en contra de la miseria, de este mismo año. Detrás, un dibujo, un retrato hecho con punzón de plata. En la parte superior, una referencia a las ventanas de mi taller. Y en la perspectiva de fondo hay un cuadro, hay una referencia a un cuadro de la época que están comentando Marcos Palazzi y servidor de ustedes. Hay otra referencia al patio de mi casa, a las vigas del entresuelo, a un bibelot de sobremesa, y después encontramos una escultura de Matisse y la coleccionista, que es mi alter ego, con un taburete de la casa de Atrezzo Artigau. Y me gustaría acabar explicando que, aparte de toda la descripción del porqué de los objetos que aparecen aquí, hay otra cosa que es la estructura general de la pintura, que es el paso de un dibujo a color o pintura. El paso, como es predominantemente el origen dibujo, el paso es de un color sobrio realizado en caseína con unos detalles de dibujo con punzón de plata. En este caso es una sugerencia muy suave a David Gaspar Friedrich. Si os ha gustado el vídeo, os emplazo a que sigáis vuestras suscripciones y ya estamos pensando en cuál será el de la próxima semana. Muchas gracias.